libertad y la dignidad humana. La situación tensa en Venezuela. Anoche se activaron las redes sociales luego que se escucharon detonaciones, disparos, y luego evidentemente se concluyó en que se trataba de drones que estuvieron circulando o volando, sobrevolando el área donde está el Palacio de Miraflores. Bueno, y mucha gente se pregunta por qué sigue la estructura del chavismo gobernando Venezuela. Ayer tomó posesión Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. ¿Por qué? Y no Edmundo González con María Corina Machado. Señores, esto es un debate sumamente interesante y complejo, y que, siendo venezolano y habiendo vivido 26 años bajo el régimen de Chávez y Maduro, secuestrados prácticamente, es muy difícil entender. Para nosotros fue mucho más fácil. Triste, pero fue más fácil. Llegó la invasión, tomó posesión el nuevo gobierno, acompañado de Estados Unidos, que se mantuvo aquí en Panamá por muchos meses, años, y la situación se estabilizó y posteriormente fuimos poco a poco retornando a la democracia. En Venezuela la situación es mucho más complicada que en Panamá. Entendamos, tenemos que entenderlo de una u otra manera. Ya el capo principal, el rey de la pandilla, el símbolo, Nicolás Maduro, no está en Venezuela. Está preso en una cárcel en Nueva York. Y el debate sobre la transición política en Venezuela suele simplificarse. Escucho a mucha gente con las consignas de que ya tiene que salir el régimen chavista, tiene que salir Diosdado Cabello, tiene que salir toda la estructura de Maduro, tiene que haber justicia total. Sin embargo, tenemos que entrar a analizar con rigor histórico y político el problema, que es mucho, repito, más complejo de lo que a veces pensamos. Estamos ante un conflicto que toca la médula misma del poder y del Estado de Venezuela. Señores, una transición exitosa no puede construirse sobre la aniquilación del adversario. No se trata de complacencia ni de rendición, sino de una lección aprendida en los grandes procesos de transición democrática del mundo. Ayer hablábamos de España tras el franquismo, hablábamos de Chile después de Pinochet, de Sudáfrica después del apartheid. En todos los casos, la democracia no nació de la humillación del que perdió, sino de la construcción de puentes que hicieron posible el cambio sin violencia. Les voy a exponer por qué los acuerdos con el chavismo son vitales, los riesgos de ignorarlos y la viabilidad aún lejana de una elección con árbitro imparcial. Miren, señores, la necesidad de acuerdos con el chavismo para que un cambio de gobierno en Venezuela no desemboque en un colapso institucional o en una espiral de persecución. El chavismo, que aún está vivo, entendiendo como movimiento político el mismo y estructura de poder, debe percibir que existe un futuro posible fuera del Palacio de Miraflores. Así de sencillo. El primer elemento es evitar el acorralamiento. Si el liderazgo chavista, que hoy está vivo, entendamos eso, asume que entregar el poder equivale automáticamente a la cárcel o al exilio, su incentivo para resistir por cualquier medio será absoluto, incluida la violencia. Los acuerdos funcionan como puentes de plata, salidas políticas que reducen el costo existencial del perder. Así de sencillo. Nadie quiere perder. Nadie. Y hoy
Todas las estructuras de gobierno están en manos del chavismo. El segundo factor es el control de la coerción. El chavismo mantiene una relación simbiótica con la Fuerza Armada Bolivariana. Otros cuerpos de seguridad. Una transición hostil podría fracturar a los militares, generar lealtades enfrentadas o derivar un escenario de conflicto civil o insurgencia armada de baja intensidad. Finalmente, está la gobernabilidad post-transición. Señores, el chavismo no es solo una cúpula. El chavismo tiene cuadros técnicos, presencia en los principales sindicatos del país, consejos comunales, una base social real, los colectivos que no son otra cosa que los llamados codepadis o batallones de la dignidad que teníamos en este país. Gente del pueblo con armas en las calles. Ignorar esta realidad condenaría a cualquier nuevo gobierno a una gestión plagada de sabotaje, parálisis administrativa y conflicto permanente. ¿Creen ustedes que Edmundo González y María Corina Machado, sin que se pueda llegar a un acuerdo, sin que se pueda de una u otra manera destruir toda esta infraestructura, podrán gobernar Venezuela? Los riesgos de una transición sin pacto, sin acuerdo, es el camino al caos. La idea de una transición por colapso o por fuerza, sin negociación previa, puede resultar emocionalmente atractiva, pero políticamente peligrosa. El primer riesgo es un vacío de poder, la caída abrupta de la estructura jerárquica actual, sin un reemplazo acordado, podría dejar amplias zonas del país en manos de facciones locales, economías ilícitas, minería ilegal, redes del narcotráfico, sueltas por toda Venezuela y gente armada por todas partes. El segundo escenario es una guerra civil o un conflicto de baja intensidad. Cuando sectores de poder se sienten existencialmente amenazados, tienden a radicalizarse. Ya la historia reciente de otros países demuestra que los intentos de eliminar una ideología de manera brusca, rápida, violenta, suelen producir resistencia armada y violencia prolongada. Otro de los riesgos es una crisis humanitaria aún más profunda. El colapso administrativo paralizaría la distribución de alimentos, combustible y servicios básicos, empujando a millones de personas en Venezuela a salir huyendo una nueva ola migratoria, cuando lo que hay que buscar es que los venezolanos retornen a su país. ¿Es viable una nueva elección con un árbitro imparcial?, se pregunta mucha gente. Esta ha sido una propuesta recurrente en los espacios de negociación, de los acuerdos de Barbados hasta los intentos de mediación internacional. No obstante, su viabilidad depende de condiciones mínimas que hoy siguen siendo el nudo central del conflicto. Para hablar de un árbitro imparcial, se requiere en primer lugar una reforma profunda del Consejo Nacional Electoral, integrado por figuras técnicas de consenso y no por militantes activos. En segundo lugar, una observación internacional real con misiones de la Organización de las Naciones Unidas, de Europa, de la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter, que tengan la libertad de movimiento y acceso pleno a los datos. En tercer lugar, la habilitación de todos los candidatos sin vetos administrativos que distorsionen la competencia. El principal obstáculo sigue siendo la resistencia del gobierno a ceder el control del árbitro electoral bajo el argumento de la soberanía nacional. Sin embargo, ante una crisis de legitimidad total, una elección de salida podría convertirse en el punto medio. El chavismo acepta medirse electoralmente a cambio de garantías creíbles de no persecución. Es la pregunta que yo me hago. En términos simples, la comparación es clara.
Sin acuerdo, la estabilidad es mínima y el riesgo de violencia es alto. La Fuerza Armada puede fracturarse o reprimir. Se impone la justicia de los vencedores y el reconocimiento internacional es limitado. Con acuerdo, la estabilidad es relativa, pero manejable. Señores, importante, la clave de una transición exitosa en Venezuela no parece estar en responder quién gana, sino en resolver qué ocurre, con quién pierde. Si el que pierde conserva sus derechos civiles y políticos, la democracia tiene una oportunidad real de nacer. Si no, el país corre el riesgo de repetir el ciclo eterno de revancha, autoritarismo y fracaso. Ese es el dilema central de Venezuela, que Venezuela aún no ha querido enfrentar con honestidad. Claro que, señores, la justicia no puede quedarse ciega ante una situación de esta naturaleza. Y para profundizar en cómo podía equilibrarse la paz con la justicia en una eventual transición venezolana, es inevitable abordar el concepto de justicia transicional. Este no es un invento teórico ni una concesión política, sino un conjunto de medidas judiciales, políticas y sociales utilizadas por países que han atravesado conflictos armados o regímenes autoritarios con el objetivo de reparar violaciones a los derechos humanos y permitir que la sociedad avance sin quedar atrapada en el pasado. En el caso de Venezuela, cualquier acuerdo con el chavismo exigiría un diseño extremadamente cuidadoso de este modelo. El desafío es doble: evitar que una impunidad total genere indignación y frustración en las víctimas, pero también impedir que el miedo a la cárcel o a la venganza bloquee cualquier posibilidad real de entrega de poder. Hay que tratar de buscar la paz, hay que tratar de buscar justicia, hay que tratar de buscar diálogo, consenso, acuerdo y no sé si la elección sea una salida, pero una elección con reglas democráticas claras. Hoy hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Hoy hay periodistas detenidos. Ayer nada más se hablaba de 17 a 20 periodistas que fueron detenidos luego del 3 de enero. O sea, en las últimas 48 o 72 horas. ¿Cómo se puede creer en un régimen que aún sigue con este tipo de prácticas de violaciones a los derechos humanos? Los colectivos en la calle revisando celulares. No, estas no son personas que tienen una autoridad. Estos son ciudadanos, así como los teníamos aquí, armados, que salen a las calles en motocicleta, simple y sencillamente para intimidar a la población. Y eso lo siguen haciendo estos señores en Venezuela bajo el apoyo del régimen hoy de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, el señor Padrino y otro grupo de chavistas que están controlando el país. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de Venezuela? Siempre es bueno hablar de estas cosas. Siempre es bueno hablar de estas cosas por dos razones. Primero, porque nosotros vivimos situaciones similares en Panamá por 21 años que se agravaron en la década del 80 y porque nosotros esto nos respira en la nuca y no queremos que nos vuelva a suceder como país, señoras y señores. No queremos. Y todo esto, ¿cómo se originó? Se originó en una elección hace más de dos décadas, cuando el pueblo venezolano, harto, cansado, cabreado por los partidos que gobernaban ese país, decidieron elegir a un militar,
a un Mesías, a un hombre que pensaron que era la solución de los problemas de ese país y votaron en contra del sistema establecido en Venezuela. ¿Y qué pasó? Llegó Chávez. Y Chávez no se ha ido. Ahí está. A pesar de que ya murió, sigue el chavismo gobernando Venezuela. Y a través de los años se han registrado un sinnúmero de elecciones supuestamente democráticas y no se ha respetado en muchas de estas elecciones la voluntad del pueblo venezolano. Y es por eso que tenemos que prestarle atención nosotros como panameños a fenómenos como este que se están dando en Venezuela. Porque quien olvida la historia está condenado a que se repitan los hechos. Y nosotros no estamos vacunados para que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. ¿Por qué? Porque el panameño, históricamente, desde 1989 hasta la fecha, ha votado no a conciencia, no luego de una profunda meditación, sino en contra de quien está. Ha votado a la oposición. Eso ha sido la constante en nuestro país y en cualquier momento, si nosotros no prestamos atención, si nosotros no maduramos como ciudadanos, si nosotros no entendemos este fenómeno que yo estoy planteando y seguimos escuchando cosas bonitas que nos hablan al oído o que nos ponen en propaganda en las redes sociales, en los medios de comunicación, de que yo te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar, porque eso es lo único que le interesa a la mayoría de los panameños, el que hay para mí, y me perdonan, pero es así. Vamos a caer en eso. Tengan la plena seguridad que vamos a caer en eso y en cualquier momento va a llegar ese supuesto Mesías, ese supuesto Salvador. Y cuidado, llega para quedarse. Cuidado y llega para quedarse. Por eso siempre invito a la reflexión al pueblo panameño a votar con la conciencia. Si usted sigue votando porque le cayó bien, porque se ve bien, porque habla bien y no por el contenido del planteamiento, prepárese porque vamos camino a lo mismo que está pasando Venezuela y que ha pasado Venezuela por todos estos años. Es por eso que tenemos que vernos en el espejo de Venezuela y poner las bardas en remojo. Tenemos que vernos en el espejo de Colombia, donde también los colombianos votaron por un enfermo. En eso estoy totalmente de acuerdo con Donald Trump. Un enfermo, un hombre que no está bien de la cabeza. Y nada más hay que escucharlo hablar y nos daremos cuenta de la clase de persona que es el señor Petro. Allá está en Nicaragua Daniel Ortega, haciendo de las suyas. Ha convertido a Nicaragua en su finca personal. ¿Y quién lo saca? Miren cómo está Cuba. No hay luz, no hay agua, no hay comida. Así vive el cubano su día a día, en la miseria, el hambre, la pobreza extrema. Y ahí están. Me decía una amiga que estuvo apoyando luego del huracán Melissa, que le preguntaba a los cubanos, ¿y qué va a pasar? Ellos llevaron comida, llevaron ayuda, gente sin casa, porque el huracán acabó con varios pueblos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? No, en algún momento el gobierno revolucionario nos va a ayudar. En algún momento, así, el gobierno revolucionario nos va a ayudar.
porque ya han perdido la esperanza, han perdido la fe, ya se acostumbraron a vivir en ese mundo, en ese inframundo. Y yo insisto, y lo repito, este no es un tema de ideología. Este es un tema de una pandilla de delincuentes que llegan al poder, así como también en ocasiones llegan los disque derecha a robar y robar y robar. Si realmente hubiese una verdadera ideología en Venezuela, una verdadera ideología en Nicaragua, una verdadera ideología en Cuba, las cosas fueran diferentes. Pero lo que hay es una partida de maleantes disfrazados de políticos gobernando estos países. Maleantes disfrazados de ideólogos y que han llevado a estos pueblos a donde nos ha llevado. Y también muchos que llegan disfrazados, dizque soy de derecha. Y ahí están. Le roban hasta el pensamiento al pueblo, hasta la forma de caminar al pueblo. Porque, repito, no es un tema ideológico, es un tema de principios y de valores. Y con eso tenemos que lidiar y tenemos que aprender a votar y a elegir. Ayer sacamos en redes sociales un asalto que se produjo en Los Nogales, eso es en Mañanitas, y que gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional se pudo frustrar este asalto. Vamos a ver las imágenes allí, por favor. Ahí están, ahí llegan los delincuentes con el rostro cubierto. Esto es una tienda. Sí, un comercio, porque vende Un comercio. distintas cosas. Ahí, es como una tienda no es un mini super. Y entonces ahí ustedes ven, miren la gente cómo se cubre para tratar de evitar ser asaltados por